Hola, en este segmento de 3 minutos con tu ginecólogo, quiero abordar un tema que nosotros llamamos mecanismo del trabajo de parto. Siempre nos ha quedado la duda de saber por qué hay unos partos que se presentan de manera muy rápida, sin mayor problema, y eso significa que la cabeza entra en el hueco pélvico, desciende y sale sin mayor problema. Y en otros casos, esta cabeza le cuesta trabajo acomodarse, le cuesta trabajo descender y le cuesta trabajo salir. ¿De qué depende uno u otro caso? Pues hay algo que recibe el nombre de mecanismo del trabajo de parto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son los movimientos que tiene que realizar la cabeza del bebé cuando se introduce en el hueco pélvico y que pueda descender y finalmente salir. La cabeza del bebé tiene que introducirse y a eso le llamamos encajamiento. Tiene que descender y durante el descenso realiza un movimiento que se llama rotación interna y finalmente sale la cabeza. Pero resulta que la cabeza puede entrar al hueco pélvico de esta manera. A veces entra de esta manera y a veces entra de esta manera. ¿Qué quiere decir eso? Que la cabeza se tiene que acomodar a las características que tiene el estrecho superior de la pelvis. Y también esa cabeza se tiene que acomodar a las características que tiene el estrecho medio de la pelvis. Y finalmente, esa cabeza se tiene que acomodar en la parte final de la pelvis, que es el estrecho de salida de la pelvis. Para eso tiene que realizar movimientos o acomodarse, y eso es lo que nosotros llamamos mecanismo del trabajo de parto. Se supone que si la pelvis es amplia, es suficiente, y la cabeza no es muy grande, y se dan los movimientos de encajamiento, descenso y desprendimiento de manera adecuada, el parto, si va acompañado de buenas contracciones uterinas y de la parte final, que es un pujo adecuado de la paciente, el parto será fácil. Pero a veces nos llevamos una sorpresa. La cabeza se encaja, resulta que en el proceso de descenso se tarda y finalmente la parte de salida no se da. Y cuando nosotros analizamos por qué se dan esos casos, encontramos que la cabeza se acomodó de manera diferente. Normalmente los bebés cuando nacen tienen que nacer viendo hacia abajo y hacia atrás. Si por alguna circunstancia los bebés nacen viendo hacia arriba y hacia adelante, esa cabeza no va a descender. O si desciende, le va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo, y muchas veces necesitamos la ayuda del obstetra, utilizando instrumentos especiales como es el forceps y en ocasiones la realización de una cesárea. Entonces, esa es una explicación del por qué unos partos se dan de manera rápida y otros partos se dan de manera retardada o a veces no se dan. Pero hay que tomar en cuenta que cuando la cabeza está colocado en el hueco pélvico, se comprime y al comprimirse, mientras más
tiempo tarda, puede tener problemas de hipoxia y ese bebé nacer mal y a veces fallecer. Espero que esta información les sea útil y nos vemos en el siguiente segmento. Hasta luego.